La economía de la atención, por Michael Goldabert, grabado por John Beacon para Vanguardia Filosófica. Si la web y la red pueden verse como espacios en los que viviremos cada vez más nuestras vidas, las leyes económicas bajo las que viviremos tienen que ser naturales en este nuevo espacio. Estas leyes resultan ser bastante diferentes de lo que enseña la vieja economía o de lo que sugieren rúbricas como la era de la información. Lo que más cuenta es lo más escaso ahora, a saber, la atención. La economía de la atención trae consigo su propio tipo de riqueza, sus propias divisiones de clase, estrellas frente a fanáticos, y sus propias formas de propiedad, todo lo cual la hace incompatible con la economía industrial basada en el mercado monetario que pretende reemplazar de manera justa. El éxito llegará a quienes mejor se adapten a esta nueva realidad. Nota explicativa. Este artículo comenzó como un borrador de la presentación de una conferencia y se ha dejado prácticamente en esa forma. En realidad se presentó otra versión. Saludos. Esta es una conferencia sobre la economía de la información digital. Supongo que la mayoría de los oradores y la mayoría de los oyentes interpretan este título en el sentido de que, si bien la información digital requiere una consideración especial suficiente para justificar una conferencia especial, el significado básico de la palabra economía puede darse por sentado. Lo que debe preocuparnos es cómo se aplican los precios, los costos, la productividad, etc. a la información digital. Mi punto de vista es bastante diferente. Lo que entendemos por economía no puede darse por sentado si de lo que estamos hablando es de la economía que se aplica, digamos, a Internet, o más en general al ciberespacio, o más en general aún a la vida en el futuro previsible. Nos estamos moviendo hacia un periodo totalmente diferente de la era pasada de producción en masa de artículos materiales, basada en fábricas cuando hablar de dinero, precios, rendimiento de la inversión, leyes de oferta y demanda, etc., todo tenía un excelente sentido. Ahora tenemos que pensar en términos económicos completamente nuevos porque estamos entrando en un tipo de economía completamente nuevo. Los viejos conceptos simplemente no tendrán valor en ese nuevo contexto. Por supuesto, no hay nada tan nuevo en la idea de que Internet es parte de un cambio revolucionario en la forma que hacemos las cosas y también en por qué las hacemos. Se han invocado muchos nombres para la nueva era, la era de la información, el movimiento hacia el ciberespacio, todos los cuales apuntan al menos vagamente al hecho de que ahora están surgiendo nuevos patrones de actividad y de interrelaciones entre las personas. El problema con esa idea es que es tan vaga que fácilmente puede estar de acuerdo con ella sin sentir la necesidad de cambiar su pensamiento económico en lo más mínimo. En mi esfuerzo durante los últimos años, es vergonzoso admitir cuántos han sido superados por esa vaguedad, dar detalles sobre lo que realmente implica esta revolución. Mis conclusiones son que nos dirigimos hacia lo que yo llamo la economía de la atención. Antes de ofrecer detalles sobre la nueva economía en sí, quiero abordar un sentimiento que sin duda tiene. La economía es economía. Realmente no puede cambiar. Incluso si no lo está diciendo con tantas palabras, estoy bastante seguro de que está diciendo esto en algún lugar de su mente en este momento, para intentar convencerte al menos de tener algunas dudas al respecto. Con certeza, permítanme invocar dos analogías diferentes. Dado que obviamente está más allá de mis capacidades explicar el funcionamiento completo de una economía completamente nueva en el breve tiempo que dispongo aquí. Lograr que se tome la idea en serio no sería un logro inútil. La primera analogía proviene de la ciencia. La mayoría de los científicos estarán de acuerdo en que al principio de su existencia, el planeta Tierra no tenía vida. Había varios tipos de minerales, volcanes, agua de mar, productos químicos en solución. Sucedían muchas cosas, pero todo era comprensible en términos de las leyes de la física, la química y la geología. Entonces, de manera bastante repentina, algunas moléculas químicas comenzaron a mezclarse de una manera nueva, capaces de crecer y reproducirse. La vida había surgido, y en su tremenda variedad, crecía y florecía de acuerdo con leyes completamente nuevas, las leyes de la biología molecular, de la fisiología. Tratar de entender la vida únicamente sobre la base de las viejas leyes de la física y de la química sería un error enorme y paralizante. No se podía hablar de las cosas más obvias, como el sexo, el envejecimiento, la digestión, las especies o los parásitos, ya que todos esos son conceptos biológicos que no tienen cavidad en la física o en la química.
El paralelo que quiero trazar es que los nuevos tipos de conexión que la red y el ciberespacio hacen posible también exigen una forma de pensar completamente nueva si se quiere entender lo que está sucediendo entre las personas, los tipos de esfuerzos organizados que ahora son posibles, las motivaciones que más importan y muchas otras facetas de la vida. Sin embargo, esta analogía es imperfecta en un sentido. No quiero dar a entender que los nuevos conceptos de economía que necesitamos se sumen o se resten a los viejos conceptos. Más bien, la economía se trata de los patrones generales de esfuerzo y motivación que dan forma a nuestras vidas, y son estos patrones y motivaciones los que están cambiando. Eso implica un conjunto completamente nuevo de leyes económicas que reemplazan las que todos hemos aprendido. Mi segunda analogía debería aclarar este punto. También implica mirar hacia atrás a un tiempo anterior, pero en lugar de hace miles de millones de años, ahora debemos pensar en tan solo 5 siglos. La expansión en el ciberespacio ahora en curso es paralela a la expansión de la civilización europea en América del Norte y del Sur, que surgió a los descubrimientos de Colón exactamente 498 años antes de que Tim Berners-Lee descubriera, o más bien inventara, la web. En aquel entonces, Europa en el siglo XV todavía estaba gobernada en gran medida por líneas feudales, y los señores feudales dieron por sentado que el Nuevo Mundo sería un espacio para una economía más feudal, con duques y condes y barones y condes gobernando a los siervos a lo largo de los continentes recién descubiertos. De hecho, comenzaron a configurar ese sistema, pero no fue lo que resultó florecer en el nuevo espacio. En cambio, el capitalista, la economía industrial basada en el mercado, que apenas estaba comenzando, encontró el nuevo suelo mucho más agradable. Eventualmente se hizo tan fuerte en América del Norte que cuando volvió a cruzar el océano, finalmente completó su movimiento hacia el dominio de Europa Occidental y luego en otras partes del mundo. Las ideas económicas contemporáneas surgen de ese mismo industrialismo basado en el mercado, que era completamente diferente de la economía feudal basada en la agricultura de subsistencia que lo precedió. Tendemos a pensar, como nos enseñan, que las leyes económicas son atemporales. Eso está completamente mal. Esas leyes son válidas en periodos particulares y en un tipo particular de espacio. El paisaje característico del feudalismo, salpicado de pequeños campos, pueblos amurallados y castillos, se diferencia notablemente del paisaje industrial de las ciudades, fábricas de chimeneas y ferrocarriles, canales y superautopistas. El paisaje del ciberespacio existe solo en nuestras mentes, tal vez, pero aún así es donde estamos llegando a vivir cada vez más y no se parece en nada a ninguno de esos otros. Si el ciberespacio crece para abarcar las interacciones entre los miles de millones de personas que hay ahora en el planeta, si quieres prosperar en este nuevo mundo, te conviene no confundirlo con un lugar donde los duques y condes de hoy continúan prosperando de forma natural, sino más bien aprender a pensar en términos de la economía natural para él. Entonces, por fin, ¿de qué trata esta nueva economía? Bueno, si la red lo ejemplificara, entonces podría suponer que tiene menos que ver con cosas materiales que con los tipos de entidades que pueden fluir a través de la red. Se nos dice una y otra vez que es eso, información. La información, sin embargo, sería una base imposible para una economía, por una simple razón. Las economías se rigen por lo escaso y la información, especialmente en la red, no solo es abundante, sino desbordante. Nos estamos ahogando en esas cosas y cada día nos ataca más y más. Es por eso que términos como exceso de información se han vuelto comunes después de todo. Además, si tienes algún dato en particular en la red, puedes compartirlo fácilmente con cualquier otra persona que lo desee. No es de ninguna manera escasa y, por tanto, no es una economía de la información hacia la que nos dirigimos. ¿Cuál sería el incentivo para organizar nuestras vidas en torno a arrojar más información si ya hay demasiada? Bueno, mi título lo delata por supuesto. Hay algo más que se mueve a través de la red, fluyendo en las direcciones opuestas a la información, a saber, la atención. Entonces, buscar atención podría ser el incentivo que buscamos. Entre paréntesis, ahora he rechazado ambas partes del título de la conferencia. Ni economía en el sentido convencional, ni tampoco información digital. Puede concluir que estoy hablando en la conferencia equivocada. Preferiría decir que tiene el título equivocado, excepto que el título cumplió su propósito. Le llamó la atención, y eso fue algo.
De hecho, mucho. La atención, al menos la que nos importa, es un recurso intrínsecamente escaso. Considere el suyo ahora mismo. Estás leyendo este documento, o más probablemente, ya que está destinado a ser entregado en una conferencia, escuchándome hablar. Tiene un cierto stock de atención a su disposición y ahora mismo, una gran parte del stock disponible para usted va a mí o a mis palabras. Tenga en cuenta que si estoy de pie frente a usted, es difícil distinguir entre prestarme atención y prestar atención a mis palabras o pensamientos. Difícilmente se puede hacer una sin hacer la otra. Si solo está leyendo esto, asumiendo que se imprime en un libro, el hecho de que su atención se dirija a mí, y no solo a lo que escribo, puede ser un poco menos obvio. Por lo tanto, es conveniente pensar en estar frente al público de esta conferencia para considerar de qué se trata la economía de la atención. En primer lugar, si esta charla no es un fracaso total, en este momento estoy llamando la atención de una audiencia considerable. Hay un flujo neto de atención hacia mí. Si se trata de un grupo razonablemente educado, puede que no haya una gran competencia por su atención en este momento. Pero no obstante, si la hubiera, tendría que elegir o lo haría otra persona, por ejemplo, la silla. La audiencia reunida puede realmente prestar atención a muchas personas que hablan a la vez, por lo general no a más de una, de hecho, que es otra forma de decir que la escasez de atención es real y limitante. Ahora bien, esto podría no importar si la atención no fuera deseable y valiosa en sí misma, pero lo es. De hecho, es una sensación muy agradable tener la atención respetuosa de todos al alcance del oído, sin importar cuántas personas puedan incluir. Tenemos una palabra para describir a una audiencia muy atenta, y esa palabra es cautiva. Un esclavo es básicamente un esclavo. Si por ejemplo me tomara en la cabeza mencionar a los osos panda, ustedes que están prestando atención se ven obligados a pensar en osos panda, un pensamiento que no tenía ni idea que surgiría cuando decidió escuchar esta charla. Ahora permítame preguntar, ¿cuántos de ustedes al escuchar la palabra panda vieron un panda en su imaginación? Levanten la mano, por favor. Gracias. ¿Qué es lo que acaba de suceder? Tuve su atención y pude convertirla en una acción física sobre algunas de sus partes levantando las manos. Viene con el territorio. Eso es en parte el poder que conlleva tener atención. Significa que tengo el poder de doblar sus mentes y sus cuerpos a mi voluntad, dentro de límites que a su vez tienen que ver con lo bueno que soy para cautivarlos. Este puede ser un poder extraordinario, cuando tienes un excelente control sobre tu propio cuerpo, de modo que puedas realizar grandes hazañas atléticas, se siente genial. Del mismo modo, se siente bien cuando su mente se siente concentrada y poderosa. Cuánto más maravilloso poder tener las mentes y los cuerpos de los demás a tu disposición. En raras ocasiones en las que sentí que tenía una audiencia en la palma de mi mano, pendiente de cada una de mis palabras, he disfrutado mucho la sensación y por supuesto, otros que han sentido lo mismo han informado de sus sentimientos en los mismos términos. La euforia es independiente de lo que estés hablando, incluso si es para denunciar algo que crees que es horrible. Esta no es una audiencia particularmente grande, pero es posible cautivar a cualquier número de personas si se puede llegar a ellos y es lo suficientemente bueno en eso. Entonces, tener atención es muy deseable, de alguna manera infinitamente, ya que cuanto mayor sea la audiencia, mejor. Y sin embargo, la atención también es difícil de lograr debido a su escasez intrínseca. Esa combinación lo convierte en la fuerza motriz potencial de una economía muy intensa. Por supuesto, no todo el mundo quiere necesariamente mucha atención. Al igual que en una economía monetaria, no todo el mundo quiere una gran cantidad de dinero o muchos de los bienes materiales que el dinero puede comprar. Pero así como en una economía monetaria prácticamente todos deben tener algo de dinero para sobrevivir. La atención en algunas cantidades es supervivencia y la atención es en realidad mucho más básica. Este siempre ha sido el caso de los bebés pequeños. Casi lo único que pueden obtener por sí mismos o pueden prestar es atención, lo que comienzan a hacer a la media hora de nacer, sonriéndole a quienes le sonríen. Sin atención, un bebé nunca podría satisfacer sus necesidades materiales de comida, calor, pañales frescos, eruptos, etc. En una etapa ligeramente posterior, los bebés y los niños pequeños necesitan atención si quieren desarrollar algún sentido de sí mismos como personas.
y ninguna de esas necesidades desaparece por completo. Por lo tanto, incluso si no se esfuerza especialmente por llamar la atención, incluso si es muy tímido y solitario, es probable que no pueda prescindir de un mínimo, por lo que, aunque sea a regañadientes, es posible que tenga que luchar. Y no importa cuán humilde sea ahora, en algún momento de su propia infancia ciertamente buscó atención o no estaría aquí. A medida que avanzamos hacia una economía de la atención en un sentido más amplio, el espíritu de la vieja economía, que a menudo hace que sea de mal gusto o una mala estrategia buscar conscientemente la atención, parece estar dando paso a una actitud que hace que tener mucha atención sea algo admirable y muy admirable, buscando que no sea mal visto, por supuesto. Piense en el tipo de cosas que la gente ahora está dispuesta a admitir sobre sí misma solo para participar en programas como Oprah o el programa de Sally y Jesse Reffel. Incluso el presidente de los Estados Unidos está dispuesto a hablar sobre su ropa interior en la televisión nacional. Charlar, pero no es necesariamente sobre nada, pero me estoy adelantando un poco. Antes de decir más sobre el funcionamiento de la economía de la atención y sus ramificaciones, tengo que ofrecerles una idea un poco más sobre cómo ver diferentes situaciones en términos de intercambio de atención. Anteriormente sugerí que cuando la información fluye en una dirección a través de la red, la atención debe fluir en la otra dirección. Ahora quiero decir que sería incluso mejor pensar en términos de atención de algún tipo que fluye en ambos sentidos. Considero una conversación ordinaria. Podría describirlo como el intercambio de información, pero excepto en un sentido muy técnico, rara vez es una descripción muy precisa de lo que ocurre. Una conversación es principalmente un intercambio de atención. Cuando dices ¿cómo estás?, por ejemplo, como regla general, en realidad no quieres saber, pero si la persona con la que estás hablando elige decir cómo está, es más para llamar la atención que para transmitir información. Incluso si esta persona realmente pensara que usted quiere saber sobre su salud, al responder, intentaría prestarle atención. E incluso si usted a su vez realmente quisiera saberlo, la razón habitual sería prestarle atención. La información en el sentido de algo no conocido previamente por una de las partes u otra es secundaria si es que está presente. Si quiero su atención por cualquier motivo, podría comenzar pidiéndole información como quién es usted y qué hace. No necesariamente porque sea de gran interés para mí, sino porque es una buena manera de llamar su atención. Los niños hacen innumerables preguntas con este motivo, a menudo claramente obvio, y los adultos no son necesariamente diferentes. Incluso si estoy buscando desesperadamente algún hecho que usted sepa, para obtenerlo primero tengo que llamar su atención. Entonces, lo que realmente importa en cada conversación es el intercambio de atención, un intercambio que normalmente debe mantenerse más o menos igual, si no, es probable que una de las partes pierda interés. Ahora, volvamos al ejemplo de esta conferencia. De hecho, al mismo intercambio que está ocurriendo entre usted y yo en este momento. Si todavía está prestando atención, es al menos en parte porque lo que estoy diciendo le interesa. Es decir, hasta cierto punto estoy abordando alguna necesidad o deseo que ahora tiene. Por lo tanto, parece en cierto sentido que le estoy prestando atención a cada uno de ustedes individualmente, aunque realmente no puedo estar haciendo eso. Por supuesto, en este entorno ayuda a tener una idea de por qué está aquí, pero obviamente no estoy en condiciones de concentrarme en sus necesidades individuales. Si solo nosotros dos estuviéramos teniendo una conversación en lugar de estar yo parado aquí y leer este documento a toda esta audiencia, estaría bastante indignado si en lugar de hacer una pausa para responder sus preguntas o ver si todavía está interesado, simplemente hablara una y otra vez de esta manera. Como otra señal de la simetría entre nosotros, si salgo de la habitación después de esta charla, es muy poco probable que pueda reconocer a uno de ustedes en particular dentro de 3 meses, aunque es posible que ustedes me reconozcan a mí. A lo que estoy tratando de llegar aquí es que si bien normalmente desearía que una conversación implique un intercambio de atención más o menos equitativo, en las circunstancias especiales en las que está escuchando a un orador, sus sentimientos sobre lo que es un intercambio justo se alteran. Lo que sugeriría es que no le estoy brindando información que usted considera de antemano que será valiosa, sino que le estoy ofreciendo individualmente la ilusión de toda mi atención. No pretendo ser muy bueno en esto, pero lo que he hecho hasta cierto punto es crear algunas expectativas en ti sobre lo que llegaré cuando termine esta charla, y cualquier sensación de progreso hacia ese objetivo. Entonces se siente como si estuviera llenando tu necesidad, aunque una necesidad que he creado sutilmente.
Si la retórica es el arte del discurso persuasivo, entonces cualquiera que hable o escriba o busque atención de alguna manera tiene que convertirse en algo exitoso en la retórica especial de persuadir a los oyentes, lectores, etc. Necesidades, cuando de hecho algunas de estas necesidades se han establecido ingeniosamente de antemano. ¿Quieres saber a qué me estoy dirigiendo? Por ejemplo, porque ya he proporcionado muchas pistas de que estoy conduciendo hacia algo que debería importarle. Mi éxito, si lo hay, en el cumplimiento de estas expectativas que yo mismo he establecido en ti, parecerá ser atención. Llámalo atención ilusoria que fluye de mí hacia ti. Eso ayuda a crear una aparente igualdad de atención y de hecho puede ir más allá para crear un sentimiento de obligación por su parte o la de otros lectores u oyentes. Los miembros de la audiencia pueden sentir que no han prestado tanta atención a un orador como el orador le ha prestado personalmente, aunque en un sentido muy real, lo contrario está más cerca de la verdad. Es posible que el hablante todavía no lo sepa de Adam, aunque tiene el rostro, la voz y los pensamientos del hablante grabados permanentemente en la memoria. Mucho más está sucediendo aquí. Una cosa es la pregunta de ¿por qué empezaste a escuchar en primer lugar? Bueno, una de las razones es que me presentó la presidente, que ya tenía su atención. Estaba prestando atención al comité que organizó esta conferencia, en particular a Brian Cain. Él a su vez prestó atención a Esther Dyson, a quien se le presta mucha atención. Y de hecho posiblemente viniste aquí porque viste el nombre de Esther en el comité organizador y ya te habías acostumbrado a prestarle atención. Una verdad clave es que si tiene la atención de una audiencia, puede transmitirla a otra persona. Por ejemplo, si encuentro a un amigo mío en la audiencia o simplemente escojo a alguien al azar, podría dedicar toda tu atención a esa persona. Ahora bien, el hecho de que la atención pueda pasar de alguien que la tiene a otra persona y así sucesivamente, es por supuesto una característica vital para que haya algo parecido a una economía. Regresaremos a este punto general, pero en este momento quiero combinar la idea de que podría transmitirle la atención de toda la audiencia con el pensamiento que presente antes de que pueda sentir en cierto sentido que le estoy prestando atención específicamente, a lo que me refiero como atención ilusoria. Como es evidente que tengo al menos una buena fracción de la atención de toda la audiencia, si pudiera prestarle atención específicamente a usted en realidad, al señalarlo, por supuesto, estaría prestando no solo mi propia atención, sino la de todos los demás aquí. Y sin embargo, parece llegar a ti a través de mí. Y ahora, solo algunos puntos más rápidos sobre esta conferencia. Primero, toda la conferencia funciona como una economía de atención. Mientras está aquí, su principal preocupación es cómo presta atención y dónde la presta. Tal vez si obtiene lo suficiente a cambio de tener la oportunidad de ser una de las estrellas de la conferencia, tal vez solo a través de la brillantez de las preguntas que hace. Incluso entre sesiones, el intercambio de atención es lo que más suele ocupar a las personas en una conferencia. Por supuesto, hay consideraciones materiales, como tener suficiente para comer, una silla cómoda, etc., pero suelen ser cuestiones secundarias que se dan por sentado y que no ocupan mucha atención. Estamos viviendo una economía de atención temporal en miniatura en este momento. Vale la pena repetirlo. Estamos viviendo una economía de atención temporal en miniatura en este momento. Cita debería ser a estas alturas que todo el mundo siempre ha vivido con cierto grado de economía de la atención. Pero a lo largo de la mayor parte de la historia humana no ha sido fundamental. Las necesidades materiales y la producción de bienes materiales o la prestación de servicios puramente materiales y básicamente impersonales como los ferrocarriles dominaban. Incluso hace 50 años el porcentaje de la población estadounidense que podía dar por sentada las necesidades materiales básicas y no trabajaba directamente en fábricas o granjas era mucho menor de lo que es hoy. Si observa cómo vive su vida cuando no asiste a esta conferencia, probablemente verá una gran parte de lo que hace personalmente se caracteriza mejor por involucrar transacciones de atención que transacciones monetarias. Lo más probable es que cada día tomes muchas más decisiones sobre dónde y hacia dónde deberías dirigir tu atención que sobre dónde debería ir tu dinero o de cualquier otra persona.
Es un problema que cada vez que recibes una llamada telefónica, recibes una nota, ves a alguien que conoces saludarte y decides si vas a ver una película o navegas por internet, para enumerar solo algunos ejemplos. Probablemente a usted también le preocupe llamar la atención de una forma u otra, o quizás ayudar a otra persona a conseguirla. En esto, usted es típico de una proporción creciente de nuestra sociedad y de hecho de casi todas las sociedades importantes de este mundo ahora. Una economía material cae víctima de su propio éxito. El simple hecho, que no tengo tiempo para discutir en profundidad, es que, en comparación con nuestra capacidad de producir cosas materiales, nuestra capacidad neta de consumir esas cosas ya no puede seguir el ritmo. Por lo tanto, cada vez menos de nosotros, en porcentaje, participamos en la producción de artículos estándar, y esto es cierto a pesar del hecho de que el consumo per cápita de bienes materiales sigue aumentando. Simplemente no puede aumentar lo suficientemente rápido como para seguir el ritmo de la posible producción. Simplemente no hay suficiente trabajo de los más antiguos para mantenernos tan ocupados como antes. Entonces, por ejemplo, el empleo manufacturero real como una fracción de la población total continúa su lento declive. Incluso en las llamadas naciones en desarrollo, la revolución verde en la agricultura ha provocado el mismo tipo de disminución en el número de empleados que producen cosas materiales, incluidos cultivos y alimentos. Sin embargo, extrañamente todos estamos más ocupados que nunca. De hecho, a la luz de lo que he estado diciendo hasta ahora, eso no es tan extraño. Precisamente porque las necesidades materiales a nivel de comodidad de la criatura están bastante bien satisfechas para todos aquellos que están en condiciones de exigirlas. La necesidad de atención, o lo que está estrechamente relacionado con la atención, el significado o la significación de la vida, adquiere una importancia creciente. En otras palabras, las energías liberadas por los éxitos de lo que yo llamo la economía industrial del dinero van cada vez más en la dirección de llamar la atención, y eso lleva a una competencia cada vez mayor por lo que es cada vez más escaso, que es, por supuesto, la atención. Establece una lucha interminable, una lucha que también aumenta las demandas de cada uno de nosotros para prestar la escasa atención que podamos, y como todos necesitamos algo de atención, a medida que aumenta la competencia, el esfuerzo comienza a cobrar aún más importancia. Cuando la atención real del tipo correcto no está disponible, uno tiene que arreglárselas para arreglárselas con el tipo ilusorio, que llega a través de una variedad cada vez mayor de medios: libros de bolsillo, grabaciones de sonido, películas, radio, revistas, televisión, videos, y la mayoría de los casos, recientemente software de computadoras, CD-ROM y la web. Pero el anhelo de recibir atención real y mucha atención solo se intensifica con esa experiencia. Si el niño promedio de hoy a los 20 años ha visto más de 30.000 horas de televisión, y como se sugiere a menudo, la televisión ofrece a los espectadores jóvenes modelos a seguir para un comportamiento aceptable, entonces lo único que todos los visibles en la TV tienen en común para modelar es ir tras la atención y conseguirla. Esto también es lo que modelan universalmente las estrellas de rock, los atletas exitosos, los políticos y, en menor grado, incluso los profesionales de escuela y los profesores universitarios. Así que no es casualidad que algunos de los usos más populares de las computadoras, máquinas de fax, redes, sistemas telefónicos, etc., tengan más que ver con llamar la atención que con ayudar directamente en lo que supuestamente se tratan, aumentando la productividad de una organización o sociedad en su conjunto. Si buscas atención, utiliza cualquier organización de la que forme parte como un escenario en el que actuar para una audiencia tan amplia como sea posible. La web e internet encajan bien en este modelo. Los muros físicos y las barreras que alguna vez pudieron haber definido una universidad, una oficina gubernamental o una corporación industrial, que hacen que el exterior y el interior sean claramente distintos, no son prácticamente ninguna barrera en la web o en el internet, o incluso en un sistema telefónico no equipado, con una central que permite a un operador dirigir todas las llamadas entrantes, pero, como la mayoría lo es hoy, con marcación interna directa. A menudo ni siquiera sabe qué organización corresponde al número que está marcando, el mensaje de correo electrónico al que está respondiendo o el sitio web en particular al que ha sido vinculado. En una economía de atención total, prácticamente todas las organizaciones serán básicamente temporales.
ya sea comunidades en las que la atención se comparte de manera bastante equitativa, o más a menudo séquitos de fanáticos que se forman alrededor de una o unas pocas estrellas para ayudarlos a lograr las actuaciones que están intentando. Piensa en los grupos que se unen para hacer una película o para crear una nueva pieza de software, etc. La mayoría de las veces algunas estrellas dominan el proceso. En el caso de una película no son solo los actores principales, sino también los directores, el escritor, el productor y posiblemente el director de fotografía, el editor en jefe y algunos otros más. Si se va a hacer la película, todos los demás involucrados centran su atención en estas estrellas. Después las estrellas suelen ir por caminos separados, reuniendo a diferentes equipos para su próxima actuación. Un punto que vale la pena repetir, aunque no con demasiada frecuencia. Este podría ser un buen punto para agregar que, dado que es difícil obtener una nueva atención repitiendo exactamente lo que usted u otra persona han hecho antes, esta nueva economía se basa en una originalidad infinita, o al menos en intentos de originalidad. Por el contrario, la antigua economía industrial funcionaba sobre la base de fabricar objetos intercambiables en grandes cantidades. Uno podría pasar toda una vida trabajando en una fábrica, por ejemplo, repitiendo los mismos movimientos una y otra vez, puliendo la misma área pequeña en un automóvil tras otro, por decir un ejemplo. Y fue tal repetición lo que permitió que los precios estándares de las cosas y los salarios estándar de los trabajadores definidos tuvieran sentido. Todo el sistema monetario se basa en la intercambiabilidad simultánea de unidades monetarias por un lado y de bienes estandarizados por el otro. $1 es tan bueno como otro. Un litro de leche desnatada es tan bueno como otro. Con la infinita originalidad y diversidad de la economía de la atención, ese tipo de intercambio ya no es posible, aunque uno puede comparar vagamente la cantidad de atención que se presta a las diferentes actuaciones. La atención no viene en unidades precisas e indistinguibles, ni tampoco la atención ilusoria por la que se intercambia. Las organizaciones disminuyen a medida que aumenta la transparencia. De nuevo, estoy divagando. Permítanme volver al hilo que he estado tratando de seguir. La ruptura de las barreras organizacionales. La web y otros medios ayudan a este desarrollo al permitirle mirar detrás de escena tan fácilmente como a ellos. Chismes, entrevistas, biografías de personas involucradas en esfuerzos específicos, fotos, videos de ensayos, documentales, de paso previos a la actuación, todos son visibles o pueden ser visibles en la web, tomando el mismo estatus que las propias actuaciones finales. Los documentales sobre la producción de las películas son habituales en la actualidad. Una película sobre una película es tan accesible como la primera película. Esta transparencia será aún más el caso en un futuro muy cercano y como resultado, las organizaciones perderán importancia a un ritmo acelerado en relación con la importancia de las personas que se encuentran temporalmente en ellas. Incluso una institución tan estable y duradera como Harvard será menos sus edificios familiares y más la gente en los edificios y las redes de atención entre ellos. Y si estas personas físicamente en Harvard o en algún otro lugar importara cada vez menos, hasta que la institución pierda toda coherencia, toda distinción de otras universidades o de cualquiera de los cientos de otras organizaciones que tienen públicos en común. Una economía de atención en toda regla, el objetivo es simplemente obtener suficiente atención o la mayor cantidad posible. Recuerda ahora lo que señalé antes. Si tienes toda la atención de una persona, puedes conseguir que realice actos físicos, que van desde mover los ojos para seguirte, levantar la mano, aplaudir, traerte un vaso de agua, a entregarte un bocadillo, o como es raro en el caso de los grupos de rock o los fanáticos del deporte, a tener sexo contigo, por citar un ejemplo notorio. Así como un padre que presta atención a un niño satisface sus deseos y deseos materiales, así un fan, es decir, cualquiera que preste atención, puede sentir la obligación o el deseo de hacer lo mismo por quien quiera que esté prestando atención. En una economía de atención tan limitada como esta conferencia de este tipo, los bienes materiales como un bocadillo vienen de fuera del sistema. Si el mundo entero es una economía de la atención, entonces fabricar bienes materiales, cultivar alimentos desde cero, en un jardín o en una granja o obtener recursos de cualquier otra manera y en última instancia entregárselos a usted puede ser un acto directo de atención. Por lo tanto, si tiene suficiente atención, puede obtener lo que quiera. Si no tiene suficientes, sus opciones serán claramente más limitadas, pero proporcionales a una variedad de artículos producidos de manera bastante automatizada.
También puede ser una forma exitosa de prestarle atención ilusoria a cambio de una atención real que le pagas a quien aparentemente esté haciendo esto por ti. La riqueza y la propiedad también toman nuevas formas. Una lección para aprender es que los bienes materiales y los actos de producirlos son solo secundarios en una economía de la atención. Lo principal es la atención en la forma de estar pendientes de cada una de sus palabras o gestos. Prestar atención en ese sentido no se acaba cuando se acaba. Si lo que te digo hoy te impresiona, por ejemplo, me recordarás así como parte del mensaje durante algún tiempo, posiblemente incluso por el resto de tu vida. Incluso si encuentra lo que digo escandaloso o estúpido, será más fácil para usted sintonizarme la próxima vez que me encuentre con su campo de visión, sin importar lo que suceda. Es decir, llamar la atención no es algo momentáneo. Usted construye sobre el stock que tiene cada vez que obtiene alguno. Y cuanto mayor sea su audiencia a la vez, mayor será su audiencia potencial en el futuro. Por lo tanto, llamar la atención es obtener una especie de riqueza duradera, una forma de riqueza que lo coloca en una posición privilegiada para obtener todo lo que ofrece en esta nueva economía. La riqueza que puede perdurar y a veces añadirse es lo que entendemos por propiedad. Así, en la nueva economía, la atención es propiedad. ¿Dónde está? Principalmente se encuentra en la mente de aquellos que le han prestado atención en el pasado, ya sea hace años o segundos. Es posible que se haya olvidado por completo de algún autor infantil cuyos libros le habían leído cuando era niño, pero si vuelve a encontrar el libro, es muy probable que su memoria se despierte nuevamente. Asimismo, recordará actores que vio en la televisión, figuras del deporte que captaron su atención en el pasado, profesores, maestros, políticos, líderes empresariales, etc. Así la riqueza de la atención aparentemente puede declinar solo para revivir más tarde. Rara vez se pierde por completo. Ver este tipo de riqueza como una propiedad sugiere una estrategia para mantener y ampliar lo que tiene, que es muy diferente de lo que generalmente se considera que es el caso cuando se trata de ideas o información. Suponga que recibe atención a través de un texto que envía a través del Internet. ¿Le gustaría que su audiencia copiara esto y se lo pasara a otros que podrían prestar atención a su vez? Por supuesto que lo harías. Sería una locura querer detener o restringir esa copia, ya que eso le privaría de mucha atención que de otro modo podría obtener. Esta es un área donde la nueva economía y la vieja están en grandes contrastes. Por lo tanto, la lucha por la propiedad intelectual y los derechos para hacer copias es en realidad una lucha entre las perspectivas de la nueva economía y la antigua, una razón por la que ambos no pueden coexistir para siempre. Por tanto, retomemos ahora el tema de esta transición, que ha estado en marcha desde hace algún tiempo y será aún mayor en los próximos años. He descrito la economía de la atención en sí misma sin decir nada sobre el papel del dinero en ella, lo cual fue fácil porque en una economía de la atención pura, el dinero no tiene una función esencial, no tiene un papel real que desempeñar. Sin embargo, en el periodo de transición de la vieja economía a la nueva, la conexión entre el dinero y la atención es significativa y es necesario examinarla. Si tienes mucha atención, eres una estrella de un tipo u otro, y todos sabemos que en estos días las estrellas generalmente tienen pocos problemas para obtener dinero en grandes cantidades. Piensa en las cantidades que se destinan a estrellas de cine, estrellas del deporte o incluso políticos destacados o generales que se retiran al círculo de conferencias o se proponen supervisar la redacción fantasma de sus memorias. Y si tienen algún proyecto favorito, como una película que quieren hacer o una causa que quieren que se apoye, a menudo pueden influir en sus públicos o banqueros para que se paguen muchos millones más. Dentro del marco que he sugerido, hay poco misterio en cuanto a por qué debería ser así. Si los fanáticos están dispuestos a hacer algo hasta cierto límite por las estrellas, como esperar en largas filas para verlos actuar, asegurarse de estar allí cuando vengan a la ciudad, aplaudirlos y cantar sus alabanzas como puedan, a menudo pagando más atención a las estrellas que a los miembros de su propia familia y etc., entonces no debería sorprender que los fanáticos también estén dispuestos a pagar dinero a instancias de las estrellas. Es solo una forma más de seguir los deseos de una estrella. En otras palabras, el dinero fluye ahora junto a la atención, o para decirlo en términos más generales, cuando hay una transición entre economías, el antiguo tipo de riqueza fluye fácilmente hacia los poseedores de la nueva. Así, cuando la economía protoindustrial basada en el mercado comenzó a reemplazar el sistema feudal de Europa occidental,
en el que la forma principal de riqueza era el linaje aristocrático y la herencia de la tierra, tanto los títulos nobiliarios como las tierras que los acompañaron pronto, terminó desproporcionadamente en manos de aquellos que eran buenos para obtener lo que entonces era el nuevo tipo de riqueza, a saber, el dinero. Con considerable facilidad, la creciente clase mercantil e industrial podía comprar títulos antiguos, inducir a los gobiernos a que les concedieran otros nuevos o casarse con la vieja nobleza empobrecida. El paralelo hoy nuevamente es que los poseedores del tipo de riqueza creciente de hoy, que es la atención, a quienes etiquetamos como estrellas de todo tipo, tienen facilidad para obtener dinero. Pero ahora, permítanme señalar que al revés no funciona tan fácilmente. Al contrario, de lo que a veces se le pide que crea, el dinero no puede comprar la atención de manera confiable. Supongamos que funciona de esa manera. Entonces le podrían haber pagado por sentarse aquí y escuchar atentamente, incluso si le leyera algo tan aburrido como la guía telefónica o un diccionario completo. Es de suponer que ni siquiera importaría si siguiera repitiendo las mismas pocas sílabas una y otra vez. Si el dinero pudiera comprar atención de manera confiable, todo lo que tendría que hacer es pagarle la cantidad requerida y usted seguiría escuchando atentamente todo eso, sin quedarse dormido en masa, ni permitir que sus mentes divaguen. En verdad, incluso si le hubieran pagado una suma enorme, esto sería muy difícil. Y si lo hiciera, alguien que quiere tu atención no puede confiar en pagarte dinero para conseguirla, pero tiene que hacer más, tiene que ser interesante, es decir, debe ofrecerte una atención ilusoria, casi en las mismas cantidades que lo harías si estuvieras pagando dinero para escucharlos, lo que por cierto está más cerca del caso aquí. El dinero fluye hacia la atención, y mucho peor fluye la atención hacia el dinero. Hay excepciones, aunque solo sea de una manera peculiar. Los negocios siguen siendo un deporte de espectadores vivos. Por ejemplo, así como nos importa quién es el mejor, el que rompe el récord de baloncesto o de fútbol, o cualquier otro juego similar, también nos interesa quién encabeza las listas como Forbes 400 de aquellos con más dinero. Según algunos, como Ted Turner, que están en esa lista, de hecho el motivo principal para intentar ganar aún más se reduce a querer ser reconocido como el número uno. Presumiblemente, Bill Gates podría querer mantener el récord de más primeros lugares anuales que nadie. Incluso en este sentido, sin embargo, cuando la cantidad de riqueza monetaria que tiene le llama la atención, el precio de tal fama sigue subiendo. Incluso más literalmente ocurre en los casos bien conocidos de los ultra ricos que buscan un cargo político. Bill Gates es también un buen ejemplo de cómo incluso las fortunas monetarias de su magnitud son cada vez más una cobertura para el estrellato. Hace un siglo, el análogo de Gates habría sido John D. Rockefeller, líder y propietario principal de Standard Oil Trust. Su riqueza consistía principalmente en campos petrolíferos, pozos de petróleo, vagones cisterna, refinerías, etc. Cosas materiales que habría valido lo mismo si alguien más lo hubiera comprado. Rockefeller podría haber vendido sus intereses y seguir manteniendo aproximadamente el mismo valor neto, que es lo que se supone que significa el valor neto monetario. Pero el valor de las acciones de una empresa como Microsoft ya es mucho más el resultado de llamar la atención y del proceso estrella. Sus ventas futuras, por ejemplo, dependen en gran medida del software que aún no se ha diseñado por completo. Si Gates decidiera vender y comprar el control de XYZ Corp en lugar de quedarse al mando de Microsoft, tan pronto como dejara saber esto, sus acciones en Microsoft caerían precipitadamente y las de XYZ subirían. Su propio patrimonio neto se desplomaría, al menos temporalmente, pero tal vez es la riqueza de atención que tiene, que tan pronto como comenzara a emitir pronunciamientos desde su nueva etapa, las acciones de XYZ probablemente subirían más, y la antigua riqueza monetaria de Gates podría reaparecer mágicamente. A pesar de que el campo en el que dejó su huella son los negocios, ya es cierto que la riqueza real de Gates, y la de muchos como él, es menos en dinero o en acciones que en atención. Espero que a estas alturas ya tengas la sensación de que hay mucho más para discutir aquí o para pensar de lo que puedo explicar convenientemente o que pueda asimilar de una sola vez.
Permítanme ahora resumir algunos desarrollos que parecen razonables de esperar durante la próxima década más o menos. Un aumento rápido y continuo del número de personas conectadas a la web y que intentan llamar la atención a través de ella. Un crecimiento continuo en la capacidad de quienes están en la web para enviar señales multimedia o de realidad virtual y así captar la atención a través de todos estos medios. Digamos que es principalmente un escritor de meras palabras, es decir, textos. Aún así, en la web podrás complementar tus escritos con tu fotografía, con imágenes de video, con grabaciones de tu voz, con entrevistas o con piezas de autobiografía. La ventaja de hacer eso es que al ofrecer a los lectores potenciales un sentido más vívido y completo de quién eres, puedes aumentar su sentido de quién es el que les ofrece una atención ilusoria y hacer que tengan un sentimiento más claro y definido de lo contrario de lo que sería prestarle atención a usted en lugar de a otro escritor de palabras que suenan similar. Ambos efectos pueden ayudarlo a mantener mejor su atención. Todo esto y más harán de la web un medio cada vez mejor de transmitir y hacer circulación de la atención, una circulación que es esencial para que surja una economía en toda su regla. Para mostrar eso de manera más sorprendente, considere un autor en el pasado distante, dice el filósofo griego Aristóteles. Durante los últimos 2000 años y más, sus escritos han atraído la atención directa de probablemente millones de lectores. Sin embargo, excepto por contribuir a su inmortalidad, la gran mayoría de esa atención le hizo poco bien personal, ya que llegó cuando él, junto con todos los descendientes conocidos, habían estado muertos hacía mucho tiempo. Muy pocos de los que llaman la atención hoy en día pueden esperar permanecer en el ojo público durante miles de años, pero tienen muchas más posibilidades de obtener los beneficios de la atención de millones de personas a través de la web mientras aún están vivas. Así pueden vivir y vivir bien en la nueva economía. A los captadores de la atención individuales de todo tipo les resulta cada vez más fácil obtener atención directamente a través de la web, sin necesidad de ningún paquete corporativo. También encontrarán una ventaja cada vez menor al tratar de hacer uso del dinero, ya que la atención en una variedad cada vez más amplia de formas, satisfaciendo cada vez más sus necesidades, podrá fluir hacia ellos directamente a través de la web o como una especie de adjunto a él. Las empresas de todo tipo tendrán estructuras menos definidas y fijas, ya que no estarán estructuradas por muros y edificios físicos, sino a través de la propia red. Y cada vez más de sus trámites se realizarán bajo el fulgor de la atención web, como temporal, y proyectos que se forman rápidamente. Esto significa que las empresas no podrán brindar ni siquiera la lealtad que tienen ahora a sus empleados, o digamos en el caso de los editores, a los autores que han firmado con ellos, así como las estrellas del béisbol que se mueven de un equipo a otro, o las estrellas de televisión de una red a otra. La lealtad de los empleados a las empresas también disminuirá. Lo que importará más para todos son las estrellas a las que uno tiene una lealtad particular, o las comunidades de la red de las que forma parte y a través de las cuales llama la atención. Las transacciones de atención, ya que son mucho más numerosas que las transacciones monetarias, llegarán a dominar aún más. Entonces, incluso si tienes mucho dinero, les resultará cada vez menos conveniente o que valga la pena molestarse en usarlo. Como resultado, nuestro deseo profundamente arraigado de recompensa monetaria también comenzará a desvanecerse. Todo esto significa que el paso a la dominación total por parte de la nueva economía, si bien de ninguna manera es completo ni está a punto de serlo, se está moviendo muy rápidamente y ya está bastante avanzado, y probablemente imparable. Cualquier individuo de hoy que no tenga eso en cuenta en sus planes personales puede tener un rudo despertar. Es mucho más probable que los esfuerzos que encajan en el flujo general de las cosas funcionen en su beneficio que aquellos que los ignoran o se oponen conscientemente. Digamos, por ejemplo, que hoy trabaja para un editor de libros. Si tiene algún sentido, entiende a su empleador como temporal, o se esforzará por alcanzar el estrellato a través de lo que hace en su trabajo actual directamente. Por ejemplo, siendo un gran editor, un gran comercializador de libros, un diseñador de portadas muy visible, o algo por el estilo, querrá ser parte tan visible e indispensable de lo que yo llamo los séquitos de estrellas más grandes, para que a través de ellos puedas obtener atención indirecta. Su interés es el éxito de su empresa como tal, es como el interés de un jugador de béisbol de las grandes ligas en el éxito de su equipo actual, algo que puede ayudarlo a brillar, y valioso en la medida en que lo hace, pero menos valioso si le impide mostrar lo que hace mejor. Simplemente amasar dinero no es necesariamente la mejor estrategia si cree que puede hacerlo sin molestarse en capturar y de alguna manera mantener su propia atención.
Incluso si el mercado de valores nunca cae, el dinero, como los títulos aristocráticos del pasado, puede resultar cada vez menos significativo en el futuro. Un editor también tiene que decidir cómo lidiar con el Internet. En la actualidad, por ejemplo, no es práctico distribuir libros directamente a través de la red, aunque es fácil prever que no será así por mucho tiempo. Aún entendemos las cosas materiales como objetos que generalmente se compran y venden a cambio de dinero, pero también entendemos que es probable que más personas presten atención a un libro que si lo descubren que si no lo hacen. Por tanto, en el caso de un libro, Internet debería verse ahora como un mecanismo de publicidad útil y gratuito. Dejemos que los pasajes se copien y circulen libremente en la red, porque la mayoría de las veces, cuantas más copias se realicen, más clientes habrá para la versión impresa física. Si usted tiene un sitio web, no cobre por él, porque eso solo reducirá la atención que recibe. A su debido tiempo, las editoriales tal como las conocemos apenas serán necesarias, ya que los libros físicos reales se considerarán engorrosos y pintorescos. El dinero no necesariamente perderá valor. En otras palabras, la inflación no se establecerá en el sentido antiguo, ni la relación de la deflación. En cambio, el dinero simplemente perderá importancia, al igual que los títulos nobiliarios en los últimos siglos. Es posible que el mercado de valores ni siquiera caiga. Los accionistas pueden simplemente perder interés, dejando de vender y comprar en una proporción igual. ¿Estoy hablando del futuro lejano? Yo creo que no. Si está leyendo esto, probablemente esté involucrado en situaciones mucho más organizadas de persona a persona o de tipo público, en las que lo que se intercambia es atención, real o ilusoria, que en transacciones monetarias directas o en la producción directa de dinero, o bienes materiales. La fracción de tiempo dedicada a actividades más estrechamente ligadas a la nueva economía está, incluso ahora, muy por encima del 50% y sigue aumentando. Las nuevas prácticas ya están funcionando casi por completo para algunos y cada vez más están más vigentes para otros. Al final del periodo feudal, la pompa y el despliegue de la nobleza alcanzaron un nivel nunca antes alcanzado. Las armaduras más hermosas, los torneos de caballos más magníficos, las ceremonias más elaboradas entre nobles rivales, los matrimonios más brillantes y el mayor interés por el linaje noble. Pero para entonces había perdido toda función o importancia real. Así que hoy, cuando el mercado de valores sube y sube, cuando la riqueza monetaria en sí parece una fuente de fama más que nunca, cuando ser el número 1 en la lista de Forbes 400 parece el colmo de la perfección, cuando toda superestrella de baloncesto quiere un contrato que sea al menos de 1 millón, más el último récord, parece que el dinero nos deslumbra más que nunca, al igual que parece que nos intriga más de los bienes materiales que nunca. Pero estos intereses son superficiales y caprichosos, son signos de decadencia, no de futuro glorioso para la economía monetaria. Incluso en sí mismos hablan del creciente deseo de atención, también de la necesidad de recibirla. El dinero es ahora un poco más de números, un número entre muchos, y como fuentes de atención duradera, puede desvanecerse en un instante. La economía de la atención ya está aquí, y de manera más completa cada día. La economía de la atención por Michael Goldabert. Si te gustó este audiolibro, no olvides dejarnos tu like. Vanguardia Filosófica es un centro de estudios con el propósito de crear una generación con filosofía. Si quieres apoyar este proyecto, puedes hacer una donación significativa. Aquí abajo te dejo el botón de donaciones y nuestras redes sociales. También puedes aprender filosofía con nosotros tomando un curso vía Zoom en vivo y en directo. Gracias por escuchar este audiolibro.